más ese. ¿Vos decís? Sí, más. Bueno, y recién hablábamos un poco del gobierno, de lo que viene, la voz del senador todavía, hasta diciembre, Joaquín de la Torre. Y si quieren saber o quieren escuchar un poco de catarsis peronista, vamos con otra nota, a ver qué pasó, qué va a pasar. Estamos en contacto con Francisco Paco Durañona, fundador del Movimiento Arraigo, ex senador provincial y ex intendente 2 veces de San Antonio de Areco, a unos 100 kilómetros acá de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Paco? Pedro Gianello te saluda y Charlie Saibán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes y aprovecho ya que nombraste a San Antonio de Areco para recordar que estamos a muy pocos días de celebrar la Fiesta Nacional de la Tradición, ahora el 10 de noviembre. Así que tenemos actividades este fin de semana que viene y el próximo con el desfile tradicional, con muchas actividades, muy buena gastronomía, así que los que nos quieran visitar son más que bienvenidos. Muy bien, ahí con la promoción como ex intendente. En 2021 el peronismo, el kirchnerismo, digamos, perdió la elección y vos fuiste bastante crítico, mostraste un mapa del país y de la provincia de Buenos Aires donde estaba de azul el conurbano y todo el resto amarillo, que en ese momento era el color de Cambiemos, etc. Bueno, ahora se ganó el peronismo en septiembre y hubo una derrota por muy poquito, pero una derrota al fin. Y empezaron otra vez la interna peronista no da para más, digamos, es muy evidente. Y Cristina Kirchner hace una carta, un documento que parece, esto lo digo yo, es una opinión, la pregunta es una opinión, que parece presidenta del PJ del AMBA más que del PJ Nacional. ¿Qué mirada tenés vos de lo que pasó? Sí, el concepto de conurbanización del peronismo, la idea de reducir nuestro movimiento nacional a los límites del conurbano, no digo el AMBA porque el AMBA incluye la ciudad de Buenos Aires y ni siquiera está incluida dentro de esta disputa. Sí. Lo vengo planteando hace tiempo, de hecho es parte del argumento por el cual nosotros lanzamos el movimiento Arraigo, donde pretendemos una agenda que incluya al interior, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino un nuevo federalismo en la Argentina que ha sido dejado de lado en la agenda pública, no solamente por el peronismo, pero principalmente, sino también por el resto de las fuerzas políticas que han gobernado la Argentina en estas últimas gestiones. Y eso, obviamente, para nosotros explica el fracaso permanente y la frustración constante del pueblo argentino. Hoy la única agenda de discusión, no solamente del gobierno, sino a la que nos llevan como rehenes y nadie pareciera querer salir, tiene que ver con una agenda económica, mercantilista, ¿no? Todos discutiendo sobre la política fiscal, la política cambiaria, el rol del Banco Central, la discusión geopolítica, que es un tema central. Si hay alguien que fue clarísimo, con una visión estratégica única y con una capacidad de anticipación monumental, en la Argentina fue el líder del peronismo, ¿no? Juan Domingo Perón, en materia de la importancia de la geopolítica para poder tomar decisiones estratégicas en nuestro país. Y hoy pareciera que la discusión es infantil, yanquis o anti-yanquis. No hay un debate profundo respecto a cuál tiene que ser la posición del peronismo en esa materia, con lo cual, más allá de los resultados electorales, que son cuestiones coyunturales y que me parece que no son los momentos después de algún fracaso electoral para sacar los trapitos al sol, sino que justamente nosotros lo vemos desde hace muchísimo tiempo y explica que el peronismo no solamente haya tenido un resultado adverso en la última elección, sino que hoy esté gobernando Milei, y que la mirada del electorado sobre el peronismo es una mirada totalmente negativa, prácticamente de odio, y
y que nosotros estemos justificando que el triunfo de Milei en la última elección tiene que ver con haber despertado el antiperonismo, prácticamente reconociendo que el antiperonismo ya es una fuerza política que tiene la capacidad de hacernos perder elecciones si es que osamos despertarlo. Bueno, me parece que este es el punto ya que ha agotado la paciencia de quienes venimos militando en el peronismo y pretendemos una agenda diferente. ¿Por qué el votante? ¿Coincidís con la mirada esa de que el domingo, hace 10 días, la gente, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, votó contra el kirchnerismo más que a favor de Milei? Sí, por supuesto. ¿Y por qué votan absolutamente. ¿Y por qué el bonaerense vota en contra del kirchnerismo? No, del kirchnerismo no. Votaron en contra de... A ver, votaron en contra... Porque kirchnerismo, ¿qué? O sea, vamos a quedarnos en la definición, pero bueno, sí, en contra de lo que imaginamos que hoy significa el kirchnerismo. O sí, peronismo. Votó en contra de eso. No, pero ponele el nombre, no hay problema. ¿Por qué votó en contra de Fuerza Patria, digamos? Sí, se votó en contra de lo que terminó siendo el final del gobierno de Alberto Fernández, las disputas internas permanentes nuestras, que además es muy difícil explicarle al que no es un votante peronista o al que no es un militante de nuestro espacio, que se decide prácticamente a dedo quiénes son los candidatos principales, tanto para presidir el país, en el caso de Alberto Fernández, o la provincia de Buenos Aires, como el caso de Axel Kicillof, para paso siguiente, empezar a limarlos, ¿no? Y quizás así termina siendo un cuento de nunca acabar sin mayor explicación. Entonces, es imposible desde ese lugar, más allá de lo que uno pueda comprender, de si es justificativo para esa disputa o no, para un lado o para el otro, que, insisto, no le interesa a nadie que esté afuera de la militancia interna del peronismo, sí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ir a cautivar a aquellos que no están conformes con la gestión del gobierno actual, sí. Que nos votaron en alguna otra oportunidad, porque si no, ¿cómo se explica el 54% del 2011 o el triunfo de Alberto o los triunfos que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires? Sí. Eso se consiguió con votantes que no son tradicionalmente peronistas. Entonces, efectivamente no lo hemos logrado y por eso está tan latente el antiperonismo. El antiperonismo no es un movimiento cultural histórico, tiene una raíz, pero el antiperonismo se consolida cuando perdemos elecciones como la que perdimos la última vez, en base a defectos nuestros, defectos de no poder interpretar correctamente el momento actual que estamos viviendo y no poder construir una agenda que pueda ser atractiva para aquellos sectores que definen una elección. Entonces ahora, si no van a una interna o resuelven eso así, ¿van a volver a perder? Bueno, la PASO es una herramienta que sería muy interesante. Creo que lo he hablado con vos la vez que hicimos una nota para Clarín, y creo que también lo hablamos cuando me invitaste muy generosamente a tu programa de radio, creo que es este mismo. Sí. La PASO es la solución para dirimir cualquier... toda esta pues se ve muy públicamente, ¿no? Digamos, la Cámpora salió ayer, Mayra Mendoza, cuando presentó el presupuesto a Axel Kicillof, a decir un comentario filoso que no veía el fondo de infraestructura para los municipios. Esas diferencias se empiezan... Es muy... Bueno, perdón por el paralelismo, pero parece el gobierno de Alberto, con las cartas, la crítica... un poco te hacía referencia a eso recién. Sí. Es muy loco eso. ¿Cómo le explicamos al electorado, al votante que no es militante nuestro, que aquel que pusimos a dedo hoy es nuestro principal enemigo? Más allá de las explicaciones, eso se discute en otro lado, pero hacia afuera, obviamente que vamos a terminar perdiendo elecciones si al que elegimos, prácticamente sin ningún tipo de explicación, o muy finita, y uno nos enteramos por Twitter y el otro por una foto, que al otro día ese es nuestro principal adversario a vencer, y sometemos esa discusión a cielo abierto como única agenda para atraer al electorado. Es imposible que esa sea la agenda del peronismo, porque además es una discusión que se reduce exclusivamente al conurbano bonaerense. No es ni siquiera una discusión nacional, no es ni siquiera una discusión de liderazgo nacional.
porque no hay arriba de la mesa programas y cuestiones que tengan que ver con el desarrollo de un país federal o de una Argentina federal o de una agenda nacional, sino una disputa de personas, de nombres y de cargos. La verdad que es absurdo y es inexplicable, y eso es, en definitiva, lo que explica, valga la redundancia, el último resultado electoral. Ahora, en mi caso siempre he planteado la necesidad de utilizar la herramienta de las PASO, que es una herramienta que creó el peronismo en el siglo XXI para dirimir diferencias. Es cierto que hay momentos donde hay una unidad natural consolidada que no es necesario utilizar la herramienta, pero hay otros momentos donde tenemos que empezar a discutir diferencias y que hubieran sido muy interesantes. En el 2009, por ejemplo, hubiera sido interesante utilizar las PASO para dirimir programas, más allá de que estaban las condiciones dadas para obtener un resultado favorable, porque si vos vas a una PASO y discutís programas, yo voy con el programa de reforma judicial, mi agenda geopolítica va a ser alianza con los BRICS, pero también quiero tener un acercamiento con Estados Unidos y un nuevo contexto con América Latina, pero también con América del Norte. Y mi agenda tiene que ver con darle más volumen a los municipios y un nuevo federalismo. Y la agenda de mi adversario en las PASO tiene que ver con otras cuestiones. Bueno, una vez que eso se vota, tenés toda la legitimidad para ejecutarlo, para llevarlo adelante. Nosotros fuimos a elecciones sin ningún programa. Entonces, cuando nuestros gobiernos quieren llevar adelante alguna política pública, pensemos en Alberto con el tema de Vicentín, no la puede hacer porque no tiene la legitimidad de no haberlo planteado en ningún momento ni de su campaña ni tampoco de su programa de gobierno. Y a Axel le pasa lo mismo. ¿Cuál es la agenda de Axel en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que le ofrece Axel a la Argentina? ¿Qué le ofrece Axel al peronismo? ¿Cuáles fueron sus hitos en la gestión bonaerense? A ver, no hizo ni siquiera una reforma judicial, Axel. Habla mucho de teoría, pero en la práctica, ¿cuál es la hoja de ruta que nos va a conmover a los dirigentes o al electorado para decir: esto que pasó en la provincia de Buenos Aires es lo que yo quiero para la Argentina? Y hace 6 años que gobierna. Entonces, el peronismo hoy no tiene agenda. La única agenda que tiene es una discusión de disputa de liderazgo. Y eso agotó incluso a los propios peronistas. Y entonces ahora, ¿qué pasa? No va a haber, porque falta 2 años, por si están esperando una PASO y hay que gobernar, gestionar, las internas estas están todas a flor de piel. Va a ser todo, vamos a ver, digamos, una especie de reducción a escala de lo de Alberto con las cartas y votando, o ministros presentando renuncias. Eso es lo que se supone que se viene, porque son tan grandes las diferencias o tantas críticas se hacen y se tiran dardos por redes sociales que da la sensación de que falta mucho para una PASO. No, yo la verdad que no podría decirte que son tan grandes las diferencias. Podría decirte, no sé cuáles son las diferencias. Diferencias programáticas, ¿no? Diferencias de qué rumbo quiere para la Argentina Cristina y qué rumbo quiere para la Argentina Axel. ¿Cuáles son las diferencias? Yo la verdad no veo cuáles pueden ser respecto de la agenda. Ahora, sobre quién querés que tenga tal cargo, quién querés que se ocupe de tal cosa, qué día hay que poner la elección, qué día no. Bueno, esas son cuestiones coyunturales, pero que no son enormes diferencias y que encima no le interesan a nadie, obviamente, porque son minucias, son pequeñeces. Y lamentablemente yo no veo que esto cambie de acá a los próximos 2 años, porque además en las provincias en general el resultado fue negativo, y en donde fue positivo no tenés ningún gobernador con expectativa o con vocación de ponerse al frente, de liderar el movimiento nacional o de liderar el peronismo. O sea, tenemos escasez de líderes potenciales. Puede haber algo, pero los que podrían haber tenido alguna oportunidad no tuvieron éxito electoral. Quedó Coqui con un resultado ajustado, favorable, pero bueno, a Coqui le va a costar muchísimo también mostrarse como un nuevo liderazgo atractivo para justamente ir a pescar a aquel votante que define la elección y que no es tradicionalmente peronista. Claro. Coqui Capitanía, le aclaramos al oyente que está escuchando, Coqui Capitanía, el ex gobernador de Chaco, jefe de gabinete de Cristina Kirchner.
Sí, que va a entrar como senador y yo creo que va a ser un actor central dentro del Senado Nacional. Pero bueno, la verdad que es muy poco lo que tenemos para ofrecer hoy, que genera una expectativa. Lamentablemente, estamos haciendo un poco lo mismo que sucedió con el macrismo, que es quedarnos de brazos cruzados, esperando que fracase el gobierno, es decir, jugamos al defecto ajeno en vez de construir con la virtud propia. Y puede ser que se te dé, puede ser que fracase finalmente la gestión de Milei, puede ser que no haya consumo, que no haya crecimiento económico, que genere tanta angustia o tanta frustración, que se vuelva a votar a cualquier candidato que pongas del peronismo, sin agenda, sin programa, sin paso, sin liderazgo, y termine peor todavía, y sigamos en un camino, porque yo no sé si existe tocar fondo. ¿Hay fondo? ¿Cuál es? ¿Cuál puede ser? Y vamos a seguir hacia abajo si no tenemos realmente una vocación de construir una agenda nacional. Y construir una agenda nacional que suena teórico, y ¿qué significa construir una agenda nacional? A ver, Argentina tiene todo para discutir una agenda nacional que al pueblo le va a interesar. ¿Qué tenemos que hacer con las provincias? ¿Qué tenemos que hacer con la energía? ¿Qué tenemos que hacer con los alimentos? ¿Qué tenemos que hacer con los territorios, con los ferrocarriles, con la tecnología, con el valor agregado? ¿Con quién tenemos que comerciar o acordar a nivel internacional? Esto que hablábamos hace un rato. ¿Cuál es el nuevo rol de los municipios? La reforma fiscal. Bueno, hay una agenda que, ¿cómo no la estamos discutiendo? ¿Dónde está esa discusión? Sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, te agradecemos el contacto, Paco, y hecha la invitación, en algún momento te invitaremos de nuevo acá al piso para hablar un poquito más de esto en profundidad. Yo te agradezco a vos que siempre tenés la generosidad de llamarme para intercambiar ideas. Así que bueno, sí, a disposición cuando quieras. Muy bien, el que hablaba era Francisco Paco Duraño, ex senador provincial y ex intendente de San Antonio de Areco. No hay plata, pero aún